Todo esto comenzó en 2016. Fue cuando conocí a un chico llamado Duncan en una aplicación de citas. Hablamos online por muy poco tiempo antes de que quisiera quedar en persona. Tras quedar unas pocas veces, empezamos a salir. Voy a ahorrar mucho tiempo y simplemente diré que las cosas no funcionaron en absoluto entre nosotros, así que lo terminé. En total, salimos durante unos 2 meses. La ruptura no fue nada bien, pero después no volví a ver ni a comunicarme con Duncan por un tiempo. Me eliminó de todas las redes sociales en las que nos teníamos agregados. Pero, aproximadamente un mes después, me envió un mensaje. Decía que quería verme de nuevo y que merecía otra oportunidad. Yo no estaba dispuesta a hacer eso porque ya había pasado página. No dejó de enviarme mensajes, incluso empezó a llamarme. Después de varios días así, tuve que bloquear su número, pero eso no lo detuvo. Comenzó a contactarme a través de las redes sociales de nuevo, lo que me obligó a bloquearlo en prácticamente todas las plataformas. Pensé que eso sería el final, y no supe nada de él durante una semana. Pero luego empecé a verlo por la ciudad. Lo vi cuando estaba en el supermercado, algo que nunca había pasado antes. Parecía estar haciendo la compra y ni siquiera darse cuenta de que yo estaba allí. Rápidamente terminé y fui a pagar. Sin embargo, cuando salí de la tienda y empecé a caminar hacia mi coche, escuché su voz llamándome desde atrás. Sabía que era él y no tenía ningún interés en hablarle. Siguió gritando mi nombre, haciendo una escena, hasta que llegué a mi coche y me fui. Sentí que no era una coincidencia que estuviera comprando allí al mismo tiempo que yo. Creo que de alguna manera sabía que estaría allí y por eso fue. Las cosas empeoraron aún más después de eso. Solo unos días después, se presentó en mi trabajo. Trabajaba en un salón de uñas y, mientras estaba trabajando, él entró directamente diciendo que necesitaba hablar conmigo. Intentó quedarse después de que le dije que no quería hablar, especialmente estando en el trabajo. Solo se fue después de que amenazamos con llamar a la policía. Finalmente, la última vez que lo vi fue cuando apareció en mi casa. Era tarde por la noche, casi medianoche, y empezó simplemente tocando la puerta. Cuando me di cuenta de que era él, decidí no abrir, pero siguió tocando. Empezó a golpear más fuerte hasta que estaba aporreando la puerta, y luego comenzó a gritar, diciendo que sabía que estaba en casa porque podía ver mi coche afuera. Después de estar aporreando la puerta y gritando durante unos 5 minutos, le grité que llamaría a la policía si no se iba, pero eso no lo detuvo. Sacó algún tipo de objeto pesado que tenía con él, no lo vi bien, pero empezó a golpear la ventana de la puerta principal con él. Ahí fue cuando llamé a la policía. No parecía que el cristal fuera a aguantar mucho más, y no lo hizo. Llamé a la policía justo cuando el vidrio se rompió y Duncan logró entrar. Cuando llegó a donde yo estaba, en el salón, empezó a gritarme durante varios minutos. Estaba muy enfadado, pero por suerte, antes de que hiciera algo más, llegó la policía. Tuve que conseguir una orden de restricción contra él. Desde entonces no lo he vuelto a ver, pero a veces me preocupa que vuelva a hacer algo así. Me da vergüenza admitirlo, pero hace años, cuando era adolescente, tuve una novia online. En ese momento tenía unos 14 años. Conocí a una chica de mi misma edad en Facebook. Para esta historia, la llamaré Brianne. Realmente no recuerdo cómo nos hicimos amigos, pero empezamos a hablar, principalmente usando una aplicación llamada Kik para enviarnos mensajes y comunicarnos. Brianne vivía en el mismo estado que yo, pero a 1 hora de distancia. Nunca había tenido una novia antes y, después de hablar durante solo unas 2 semanas, decidimos que estábamos en una relación. Nunca nos habíamos conocido en persona y tampoco le contamos a nuestros padres el uno del otro. Ahora, al recordarlo, parece una tontería, pero supongo que queríamos experimentar lo que era salir con alguien. De todas formas, hablábamos principalmente por Kik todos los días y nos contábamos prácticamente todo sobre nuestras vidas. Yo le contaba todo tipo de cosas, desde cómo era mi escuela hasta darle mi dirección para que nos enviáramos cosas. Bueno, eso nunca pasó, y terminamos rompiendo después de 1 semana y media de salir. Ni siquiera consideraría esto como una relación oficial. Nunca llegué a conocer a Brianne en persona, y esto pasó como en 2013. De todas formas, después de algunos años en el instituto y conocer a muchas otras personas, me olvidé por completo de esa pequeña relación online. Pero, unos años después, en 2019, ocurrió algo increíble. Vivía en la casa de mis padres aún y una noche estaba solo en casa, mientras ellos estaban en casa de unos amigos. Recuerdo que no era muy tarde, serían como las 9 de la noche, y de repente escuché un ruido proveniente de la puerta trasera de la casa.
Al oírlo, sentí que algo no estaba bien. Sabía que no podían ser mis padres y no había nadie más que tuviera que estar aquí. Estaba en el salón, me levanté y caminé hacia la cocina, donde estaba la puerta trasera, para investigar. Apenas había dado unos pasos cuando, desde donde estaba, pude ver la puerta trasera. Fue entonces cuando escuché otro ruido fuerte, y la puerta comenzó a abrirse. Varias personas empezaron a entrar. Noté que una de ellas parecía ser Brianne. Di un salto hacia atrás para esconderme. Había 2 hombres con ella. Apenas la reconocí, para ser honesto, me sorprendió recordarla tan rápido. Probablemente era la última persona que habría imaginado ver dentro de mi casa. No me vieron cuando entraron, pero sin duda se darían cuenta en segundos de que estaba allí. Subí corriendo las escaleras y rápidamente me metí en el baño y cerré la puerta con llave. Poco después escuché a alguien subir las escaleras. Tenía mi teléfono conmigo, lo saqué y marqué el 911. Cuando escuché los pasos llegar a lo alto de las escaleras, se dirigieron directamente hacia el baño donde estaba. Alguien intentó abrir la puerta y luego dijo mi nombre. Era la voz de un hombre que no reconocía. Grité que ya había llamado a la policía, pero en realidad solo había marcado el número y aún no había dicho nada al operador. La voz del hombre al otro lado de la puerta se rió y dijo que no les importaba. Escuché otras voces provenientes de la planta baja, un hombre y una mujer. La voz al otro lado de la puerta dijo que volverían en un minuto, y luego se dirigieron de nuevo hacia las escaleras. Hablé en voz baja por el teléfono, pidiendo que enviaran a la policía inmediatamente. Mientras estaba en el baño, escuchaba mucho ruido proveniente de abajo, sobre todo conversaciones entre las personas que ahora estaban dentro de mi casa. Esto continuó probablemente unos 5 minutos más. Yo estaba esperando y temiendo el momento en que cualquiera de ellos volviera a subir las escaleras, pero sorprendentemente no lo hicieron. Eventualmente, oí que los ruidos se alejaban y se hacían más silenciosos, hasta que todo quedó en silencio. Unos minutos después, llegó la policía. Las personas ya se habían ido, pero cuando bajé, vi que prácticamente toda la planta principal de la casa estaba destrozada. Había un montón de cosas desaparecidas, como nuestra televisión, mi PlayStation, un portátil y cosas por el estilo. La puerta trasera había sido forzada, pero pude darle a la policía información porque conocía a una de las personas. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera sabía el apellido de Brianne. Sin embargo, la información que di fue suficiente. Pudieron localizarla al día siguiente. En realidad, ella había entrado en mi casa y nos había robado con su novio actual y su amigo, quienes, al parecer, eran bien conocidos por la policía en la zona. Habían robado varias casas más en los alrededores esa misma semana. Realmente no tengo idea de por qué eligieron robarme a mí. Parece algo muy aleatorio, especialmente después de años sin hablar con ella. Para empezar, soy una mujer y tenía 19 años cuando comenzó esta historia. Esto sucedió en mi primer trabajo real. Con el paso de los meses, uno de mis compañeros de trabajo me contó que un chico llamado Chris pensaba que yo era guapa. En ese momento de mi vida, nunca había tenido un novio ni un chico atractivo o normal que mostrara interés en mí, aparte de ir a bailes de graduación y citas en grupo, así que me dio curiosidad. Recuerdo que miré al otro lado de la tienda y lo vi. Era súper bajo y delgado, tenía ojos verdes y el pelo castaño rojizo. Inmediatamente le dije a mi compañero de trabajo que no era mi tipo y seguí con mi vida. Una semana después, empezó a coquetear conmigo, así que le seguí el juego, y ahí fue cuando me enamoré de él. Al principio era gracioso, y nos hacíamos bromas mutuamente. Él fue mi primer beso. En ese momento le dije que no estaba lista, porque había imaginado en mi cabeza cómo y dónde quería que fuera, pero me besó de todos modos a medianoche, junto a mi coche. No fue en absoluto como lo había imaginado o querido, fue incómodo y apresurado. Me sentí molesta, pero lo superé rápidamente. Poco tiempo después, nos escondíamos en el cuarto de atrás en el trabajo para besarnos. La emoción de tratar de ser rápidos y no ser atrapados por nuestro jefe era embriagadora y emocionante. Realmente estaba emocionada por ir a trabajar solo para verlo. Empecé a notar las cosas malas. Me hacía tropezar mientras trabajaba, pateaba mis talones hasta hacerme sangrar, arruinaba mis zapatos pisándolos, me empujaba y me abofeteaba, me arrancaba el pelo, me ignoraba durante horas y me daba el tratamiento del silencio hasta que suplicaba por su atención o hacía cosas para que me hablara. Justificaba todo esto pensando que era su forma de coquetear o ser brusco, y creía que era culpa mía que él se comportara así. Luego empezó a decirme que era estúpida y que nadie más me querría.
Me decía que no debía usar tanto maquillaje a menos que saliéramos juntos porque no debía intentar lucir bien para otros hombres, y que tenía suerte de que él me prestara atención. Me hacía perder turnos de trabajo para llevarlo a él y a sus amigos en coche, mintiendo a mis padres sobre dónde estaba y con quién. Hacía todo lo que él me pedía, sin importar el costo para mí, cegada por lo que creía que era amor. Pensaba que todo esto era normal y, como él no era mormón, no podía contarles a mis padres que estaba con él, era un secreto que guardaba. Una vez estábamos en mi coche por la noche, en el asiento trasero, y las cosas se salieron de control. Le dije que parara, pero me ignoró. Me sentía asqueada y triste, así que empecé a salir con otra persona. Cuando él lo descubrió, tuvimos una discusión a gritos en la sala de descanso del trabajo. Me llamó de todo, gritando que estaba enfadado solo porque no había hecho ciertas cosas con él, pero sí con otra persona. Todos nuestros compañeros de trabajo estaban ahí, comiendo y observando, sorprendidos, pero yo no sentía vergüenza. Quería que él y todos supieran que lo odiaba. Después de eso, seguí adelante, encontré un nuevo trabajo y dejé de verlo o hablar con él. En algún momento, le envié un mensaje por Snapchat y él me manipuló para que le dijera que lo amaba. Capturó la pantalla del mensaje y luego me bloqueó. Me sentí destrozada y devastada. 5 meses después, me envió un mensaje por Facebook de la nada, pidiéndome un favor, que le diera un paseo en coche. Vi el mensaje aparecer y sentí una oleada de pánico, pero también sorpresa al ver su nombre en mi pantalla. Decidí ignorarlo, lo cual fue muy difícil para mí, ya que había estado bloqueándolo y desbloqueándolo constantemente, mirando su perfil y esperando que se pusiera en contacto. Pero me mantuve firme y lo ignoré. Me sentí bien y orgullosa de mí misma. Me costó mucha fuerza de voluntad no responderle. Después, les conté a mis amigos sobre Chris y cómo había sido abusivo conmigo. Mucha gente no me creyó. Decían que solo quería atención y que él era un buen chico. Un día, vi un artículo de noticias que decía que mi ex iba a ir a la cárcel por intento de asesinato. Intentó matar a alguien apuñalándolo y dejándolo por muerto. Gracias a Dios, la persona sobrevivió, pero me quedé en shock. Sentí una ola de maldad sobre mí, pero al mismo tiempo, me invadió una calma. Lloré y agradecí haber ignorado su mensaje. Me siguió todo el camino hasta la casa de Daniel, y luego se marchó. Fue entonces cuando me di cuenta de que, aparentemente, mi ex me estaba acosando. Después de eso, le envié un mensaje diciéndole que necesitaba que dejara de hacerlo, pero no obtuve respuesta. Al día siguiente, fui a la tienda y volví, sin ver su coche. Pasé el resto del día en casa y tampoco vi su coche en ningún momento. Pensé que quizás había escuchado mi mensaje y se había detenido, pero me equivoqué. Esa noche, mientras estaba en la cama a punto de quedarme dormido, oí un ruido fuera de mi ventana. Miré casualmente, sin esperar ver nada fuera de lo común, pero allí estaba mi ex. Caminaba hacia mi ventana y justo a tiempo hicimos contacto visual. Cuando me vio, salió corriendo hacia un lado, fuera de mi vista. No tuve otra opción que llamar a la policía, pero cuando llegaron, ella ya se había ido. Al final, decidí no presentar cargos ni hacer nada al respecto. Solo quería que me dejara en paz, y afortunadamente no la he visto desde entonces. Aún así, no puedo creer que me acosara durante varios días.